Hoy vamos a hablar acerca del gobierno conservador de Rafael Carrera. Y antes de entrar de lleno a estudiar las características del gobierno conservador, vamos a ver un poquito atrás en la historia y ver los antecedentes, ya que pues ningún gobierno entra, digamos, de una manera espontánea, ¿no? Siempre hay pues antecedentes que preceden a los hechos históricos. En ese sentido, veamos que posteriormente a la independencia, eh, hubieron dos grupos de poder. Por un lado estaban los conservadores, que eran los que mantenían todavía esta postura, digamos, colonialista. Y por otro lado estaban los liberales, quienes buscaban un cambio en el orden, digamos, político, económico y político. Traían ideas, pues, liberales que venían de Francia, en España también, que también estaban promoviendo pues, ese tipo de gobierno liberal. Y es ahí donde entra el gobierno de Mariano Gálvez. Mariano Gálvez se caracteriza por ser el gobierno liberal más representativo, ¿no? Digamos, de la postindependencia. Una vez que se cierra, ¿no? La etapa colonial, se firma la independencia, el gobierno de Mariano Gálvez se convierte como en ese gobierno, digamos, modelo, ¿verdad? Para las posteriores. Eh, y para toda esa línea, digamos, que iban a continuar los gobiernos liberales. Bueno, vamos a empezar ahorita sí ya compartiéndoles aquí las diapositivas de la presentación. Y vamos a ver qué pasó con el gobierno liberal, qué ocurrió que, que hizo que llegara a su fin de manera que fuera el gobierno conservador que tomara después la batuta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Hubieron un par de políticas, decisiones de parte del gobierno liberal que no gustó, que no sentó, que no cayó bien a la población. Y una de ellas fueron algunas políticas sanitarias que buscaban la erradicación del cólera, que era pues, una epidemia en ese momento. Eh, pero contrario a lo que se esperaba, ¿no? Que fuera recibido bien, pues no se tomó bien, ya que se creía que era el mismo presidente el que había, digamos, ordenado contaminar el agua. Ustedes saben que a veces ante cosas nuevas, a veces no todo el mundo lo toma bien, ¿no? Entonces esto es muy normal. Hubo otra política que no ayudó para nada, fue el Código Livingston, el cual buscaba que los presos eh, hicieran, o sea, pagaran su condena mediante trabajos forzados, como por ejemplo la construcción de puertos, por dar un ejemplo. En este sentido, pues, el código Livingston aparentemente, en teoría, tenía pues una buena finalidad, ¿verdad? De insertar nuevamente digamos, a los presos, digamos, a que fueran útiles, ¿no? Por decirlo de un modo, era como que una buena idea, pero no se tomó bien, porque se vio de que era una estrategia para, digamos, de alguna manera, a adquirir mano de obra sin pagar, de alguna manera, y si alguien era, digamos, eh, detenido, pues automáticamente pues, se lo llevaba para que practicara, para que pues ya formara las filas, ¿verdad? De los presos que iban a trabajar de manera gratuita. Entonces, quizás buena la idea, buena la intención, mal ejecutado y el pueblo pues no lo tomó bien. Una de las ideas de ellos era construir el puerto de Livingston, que de hecho lo construyeron.
en la pequeña península de Livingston, un pequeño puerto, ¿no? Para tener pues, salida por el Caribe, ya que por aquellos años, pues el puerto que Guatemala usaba estaba en Honduras, no tenía todavía puerto en el departamento de Izabal. Bueno, una de las iniciativas, las cuales no cuajaron, no funcionaron. Entonces, pues empezaron a haber levantamientos por parte de la población, sobre todo en el área del oriente. Y es muy interesante mencionar que es en el área del oriente porque el personaje en cuestión que vamos a analizar, Rafael Carrera, él era del oriente, de Mataquescuintla, para ser más específicos. Entonces, él era un militar que había formado casi desde que era adolescente. Eh, Él tenía un liderazgo nato, o sea, él había nacido con esta característica de líder. Entonces, al momento de que empezaron a haber levantamientos en Jalapa, en Mataquescuintla, bueno, en el oriente en general, él como que fue como en automático, como el líder que buscaron para liderar este movimiento. Las fuerzas liberales trataron de contenerlos, no pudieron, ya que los insurgentes se movían como estilo guerrillas, modo guerrillas, o sea, que no tenían un ejército formal, sino que se dispersaban en cualquier momento en las mismas aldeas y así mismo se volvían a reintegrar cuando lo requerían, entonces era muy difícil un enfrentamiento frente a frente. Um, Una de las cuestiones que aquí influyó mucho durante los primeros enfrentamientos fue que el gobierno liberal de Mariano Gálvez no contaba con el apoyo de la iglesia. Esta es una característica muy importante aquí, ya que había una especie no voy a decir censura en contra de la iglesia, pero sí una reducción en cuanto al ejercicio del poder que tenía la iglesia, que había sido muy reducido. Entonces, la iglesia no estaba del todo muy contenta con el gobierno liberal. El gobierno conservador lo que proponía, buscaba y ofrecía a la gente era restablecer el orden jerárquico eclesiástico en el poder. Entonces, pues esta era una de las banderas, ¿no? del movimiento conservador, al cual pues un pueblo extremadamente católico que había heredado una tradición católica desde la conquista, pues obviamente pues se iba a unir a la causa, ¿no? Era bastante conveniente. Entonces, al no tener el apoyo de la iglesia, y la iglesia sí daba el apoyo a los digamos, ejércitos modo guerrillas, hacía mucho más difícil enfrentarlos, ya que la misma iglesia los protegía de alguna manera, ¿no? Entonces, pues, se empezaron a suscitar guerras durante 1840, ya para esa fecha ya había renunciado Mariano Gálvez porque hubo mucha presión de parte de la población para que renunció. Hubo otro presidente, podríamos decir, intermedio, eh, pero en sí el movimiento liberal fue liderado por el presidente de la Federación de Centroamérica, el señor Francisco Morazán. Él era el presidente de la Confederación de Centroamérica. Él lideraba el Ejército Federal, ¿no? Ya que así se le llamaba el Ejército Federal, que representaba todo el poder militar, ¿no? De Centroamérica. Y el presidente de la federación, pues, era Francisco Morazán. Entonces, él fue el que tomó básicamente el protagonismo en esta guerra, ¿no? En contra de los insurgentes en Guatemala. Traía ejércitos de El Salvador, de Honduras, para enfrentarlos. Estas batallas se iban intensificando cada vez más hasta el punto en el que llegó la batalla decisiva, podemos decirlo, la batalla de 1840, que se efectúa en el mes de marzo, en el día de San José. Es en esta fecha donde se da la batalla decisiva,
donde el ejército de Rafael Carrera derrota al ejército federal de Francisco Morazán. Eh, Fue tan decisivo esta batalla que ahí hay una foto aquí donde vemos aquí se celebra, ¿no? En la Plaza de la Constitución, en el momento llamado Plaza de Armas, se celebra ahí la victoria del ejército conservador y Francisco Morazán tiene que huir, lo logran capturar en Costa Rica y pues ahí es pasado por las armas, es decir, que lo capturan y lo fusilan, considerando que era un peligro que siguiera vivo ya que él se dirigía a Sudamérica, él tenía familia en Sudamérica, consideraban que si él pues seguía vivo pues podría ser una amenaza para la estabilidad en Centroamérica, entonces lo fusilan allá. De tal manera que en la guerra en la batalla de San José pues es donde finalmente el gobierno conservador toma el poder. Rafael Carrera aún no era, digamos, legítimamente reconocido como presidente. Sí, era reconocido como el líder, digamos, del movimiento armado, pero es hasta cuando la Santa Sede, eh, junto con los políticos conservadores, redactan un documento, el cual se le llama el Concordato. En este concordato se establece de que ellos designaban, nombraban como presidente vitalicio a Rafael Carrera, teniendo como quien diría, la bendición, la aprobación de parte de la iglesia y de parte del sector político de Guatemala. Entonces, aquí vemos un dato muy importante. Rafael Carrera nunca se autoproclamó como un dictador que iba a estar en el poder toda su vida. No. Hubo un consenso, se aprobó por parte de la iglesia y por parte del sector político. ¿Ok? Entonces, esto es interesante de hacerlo mención, ya que en algunos libros, de algunos escritores, sobre todo de que tienen un corte, una tendencia liberal, se le tacha muchas veces a Rafael Carrera como un dictador, alguien que estuvo muchos años en el poder, 25 años en el poder, y no fue tanto así, ¿no? Realmente no fue así. Fue aclamado por el pueblo lo amaba, lo consideraba como un líder que iba a traer de vuelta a la iglesia, su religión, que iba a expulsar a los extranjeros, porque la política liberal tenía una tendencia mucho de traer extranjeros o políticas extranjeras. Por otra parte, la aprobación de la iglesia, ¿no? Entonces, hubo un consenso prácticamente y todos estaban de acuerdo que él pues, fuera el presidente. Este documento se redacta en 1854. Entonces, pues aquí vemos, ¿no? Dice, la Santa Sede apoyó el gobierno conservador y pues hay una imagen ahí, ¿no? Incluso donde tiene la bendición de Dios, ¿no? Vamos a continuar acá con otro aspecto muy importante que es la educación. Se redactó un documento, el cual se le llamó este documento la Ley Pavón, fue una ley aprobada por la Santa Sede también y por el presidente Carrera, donde se le da a la Iglesia el control sobre la educación. El gobierno de Rafael Carrera, en términos generales, eh, tuvo cosas muy buenas, la verdad que las vamos a ver más adelante, pero si se puede criticar algo, que obviamente sí, tiene cosas criticables, por supuesto, fue el hecho de que hubo un atraso en cuestión de la educación, cosa que sí habían avanzado con el gobierno de Mariano Gálvez. Con el doctor Mariano Gálvez, pues ya se había visto una mejoría en cuestión de la, de la educación, una educación laica, que se buscaba, pues, de alguna manera desmonopolizar, ¿no? El control de la educación y habían habido avances muy interesantes con el doctor Mariano Gálvez. Y con la iglesia y con el gobierno conservador, pues hubo un retraso porque se volvió a hacer el control a la iglesia católica, tal y como estaba en la época colonial, antes de la independencia. Muchas de las clases incluso se impartían en las parroquias, en las iglesias católicas. Eh, Había escasez de profesores, eran los mismos sacerdotes, miembros del clero que ejercían como profesores. Era una iglesia, era un enfoque bastante católico, ¿no? Entonces, aquellas nuevas ideas que estaban viniendo de Europa, pues no eran
bien tomadas, incluso hubo mucha censura en cuestión de lecturas o de libros que venían de Europa, como esas nuevas ideas, ¿no? Entonces, pues en ese sentido hubo un retraso, no hubo una mejoría. En la educación de alto nivel, digamos, a nivel universitario, ahí sí que sí, la Iglesia Católica no intervino mucho ahí sí que se formaron muchos intelectuales que después iban a tomar la batuta ya en el futuro de Guatemala, años posteriores, pero en esta época en particular, pues la educación primaria, podemos decir, sí era controlada al 100% por la Iglesia Católica. Y vamos a entrar ahora al desarrollo económico, que es aquí donde quiero quizás enfocarme un poco más. En aquellos años las carreteras eran de piedra, digo, las que estaban en buen estado, ¿no? Las que no, pues estaban todavía de tierra. Al menos las carreteras que iban de Guatemala para Quetzaltenango, para el occidente, eran de tierra. Las que estaban en mejor condición, que eran las que iban para el oriente y que iban para el sur, para Escuintla, para ser más específicos, estas sí estaban empedradas y en mejor estado. Algunas que iban eh, para el norte, hasta cierto punto, estaban todavía empedradas. Las que buscaban salida, digamos, por Izabal, por el Caribe. Solo unos sectores estaban en buen estado. Hay que recordar que el transporte en aquella época era por medio de carruajes, con caballos. Entonces, una de las causas por las cuales no, o donde se centralizó, digamos, el cuidado de las carreteras fue en el centro, en el oriente y en el sur, fue porque justamente ahí estaban concentradas las haciendas, las fincas de estos productores que no era de extrañar que eran conservadores, que tenían el poder político y económico, eran digamos, los propietarios y productores del añil, la cochinilla, el cacao, la caña de azúcar. O sea, hay mucha lógica, ¿no? Es decir, que los productores, grandes productores, los hombres, digamos, poderosos económicamente de estos productos, que eran conservadores y que eran justamente donde ellos tenían sus propiedades, donde estaban mejor cuidadas las carreteras. No es coincidencia, ¿no? Las carreteras que iban hacia Quetzaltenango, por ejemplo, totalmente olvidadas, no les ponían mucha importancia porque pues, el poder económico estaba en el centro de Guatemala. Es ahí donde justamente pues, se puede entender también del levantamiento del sexto estado, que fue básicamente levantado o promovido digamos, hombres ricos que tenían una simpatía más por, el, por la política liberal, pero eran quetzaltecos, ¿no? Entonces ellos se sentían como abandonados de parte del gobierno conservador. Los liberales quetzaltecos pues buscaron, ¿no? Levantar también y independizarse por medio del sexto estado. O sea, no es coincidencia lo que todo aquí tiene una lógica y un sentido. Bueno, al final, pues Rafael Carrera logra someter, ¿no? Este levantamiento del sexto estado, que ya ahora que se ve en retrospectiva se entiende y se considera que fue lo mejor que pudo pasar, porque de haberse levantado el sexto estado hubiese sido probablemente catastrófico, ¿no? Para Guatemala en su conjunto como país, porque no hubiera soportado otro desmembramiento, por llamarlo así, de un sector pues tan rico como era el de los Altos. Entonces, pero bueno, eso es un tema que vamos a abordar en otra ocasión. Ahorita de momento, pues comentar de que los productores que mantenían la economía del país, pues estaban en el centro, algunos sectores del oriente y en el sur. Fue por esa razón que se construyó también el puerto de San José. Y se le llamó puerto de San José precisamente como para honrar o para recordar, digamos, la batalla de San José, donde ganan la batalla, ¿no? A los liberales, al gobierno, al ejército federal. Entonces, pues aquí fue una pequeña reseña, ¿verdad? De cómo funcionaba la economía. Lamentablemente, eh, esta política conservadora, como
como hemos dicho, era monopolizada, ¿no? Por los políticos conservadores. No tenían miras muy, digamos, internacionales, sino que ellos tenían una política muy similar a lo que ya se manejaba en la época colonial, en un momento de la historia en la cual políticas, digamos, de estilo eh, industrial o de que buscaba el importe y el exporte con otras potencias mundiales, era lo que estaba como en auge y el gobierno conservador se estaba quedando atrás. Entonces es ahí donde empieza el declive, el problema, el problema económico. No tenían recursos, ya no tenían recursos por ejemplo, para la educación, no tenían presupuesto prácticamente, para el mantenimiento de las carreteras estaban muy al mínimo. Tenían metas a largo plazo de construir un ferrocarril, pero aún se miraba un poco lejano. Entonces, las políticas liberales, que era la contraparte, proponían en ese momento llevar a Guatemala al campo internacional, donde estaban donde lo que no era lo que estaba de auge en ese momento, traer un ferrocarril, importar, exportar con las grandes potencias, sobre todo con Inglaterra y Estados Unidos. Entonces ahí es donde empieza el declive, donde se critica al gobierno liberal de haberse quedado muy atrás, como en la época colonial, y el gobierno y los liberales eran los que proponían como que incorporar a Guatemala dentro de toda eh, eh, todo el sistema que en ese momento se estaba gestando, que era la industrialización. Entonces, pues, aún así, Rafael Carrera se mantiene en el poder y no es hasta su muerte. Realmente él cumplió su mandato tal como lo había eh, estipulado el concordato, ¿no? Que iba a ser un presidente vitalicio, es decir, que hasta su muerte, y así fue. Él muere en 1865, en un Viernes Santo justamente. Muy curioso, tomando en cuenta que era un hombre considerado como una especie de enviado de Dios. Se le llamaba San Rafael, le llamaban el libertador, el que expulsaba a los extranjeros y traía a la iglesia. Muy querido, ¿no? La verdad, por la gente, sobre todo la gente del Oriente. Él era del Oriente. Muy criticado por los liberales, se le consideraba como un inculto, como un indio, incluso, sin preparación. De alguna manera, un poco justificable en el sentido de que sí no tuvo una formación académica como si la tuvo Mariano Gálvez, por ejemplo, él no, pero sí que fue un hombre del pueblo, fue un hombre del pueblo y gobernó para el pueblo. Y, a pesar de que se le ha criticado fuertemente por parte de los liberales, hay que decir que él mantuvo a Guatemala unida, evitó, digamos, la separación del sexto estado. Cuando hubieron mercenarios estadounidenses que intentaron entrar en Centroamérica, él con el ejército de Guatemala y el ejército federal logran expulsar a esos mercenarios, porque de no haber sido por Rafael Carrera y su intervención, probablemente pues una colonia estadounidense se hubiera formado en Centroamérica y bueno, la historia hubiese sido diferente en todo caso. Entonces el papel de Rafael Carrera dentro de Guatemala y a nivel de Centroamérica fue muy importante. Eh, Él fue un presidente que tuvo siempre fue muy popular, fue muy querido por el pueblo y eso es muy importante, ¿no? Para un líder. Y a pesar de que quizás no tenía toda esa formación, digamos, académica, sí que tenía el liderazgo, ¿no? Propio, es decir, que él tomaba sus decisiones como un líder nato, ¿verdad? Que había nacido para ser líder. Tuvo una formación militar desde muy joven. Aquí en este cuadro, en esta pintura, pues se puede ver, ¿no? Pues nos da una idea, ¿no? De su postura como militar. Eh, entonces, de esta manera, pues hemos ya repasado, sí, brevemente las características del gobierno militar, el gobierno conservador, perdón, de Rafael Carrera. Eh, y pues cuando él muere en 1865, se le hacen pues todas las pompas fúnebres, eh,
hay un luto incluso después del Viernes Santo y el fin de semana. Como repito, pues esto no se le da a cualquiera, solo a un presidente que fue muy querido por su pueblo. Entonces, de esta manera, pues damos por terminada la sesión, la clase del día de hoy. Y pues cualquier pregunta la pueden poner en los comentarios. Hasta luego. Nos vemos.